Benvidas a un novo encontro dos diálogos desde a periferia. Esta volta organizado entre Mar de Lume e a Fundación Galiza Sempre. Como sabedes, trátase dun ciclo de conferencias de temática internacional para traer a Galiza realidades diversas do panorama mundial. Neste sentido, para non se priorizar a situación en América Latina. E neste ciclo xa teñen participado referentes como o presidente Evo Morales, o intelectual argentino Atilio Borón, ou máis recentemente de forma presencial en Compostela, activista polos dereitos do povo mapuche e redactora da nova constitución chilena, Elisa Loncón. Malia ser un encontro telemático, queremos facervos partícipes del na medida do posible e que poidades preguntar o que consideredes ao longo do encontro para poder darlle traslado no coloquio. Anímovos a que fagades as preguntas que queirades a través do chat. Hoxe abordaremos a realidade de Venezuela, a través dunha persoa que coñece de primeira man, Farruco Sesto. Farruco é galego, pero como moitas persoas máis emigrou ao continente americano sendo moi novo. Chegado a Venezuela, pronto comezou a desenvolver un activismo intenso e a simpatizar coa causa da Revolución Bolivariana. Foi ministro de Cultura durante a época de Hugo Chávez e ocupou tamén o Ministerio de Vivenda e Hábitat. Entre 2010 e 2013 foi ministro do Estado para a Transformación Revolucionaria do Gran Caracas de Venezuela. Alén da actividade puramente política, ten escrito obras de ensaio e teoría sobre a Revolución Bolivariana en Venezuela e América Latina, e como poeta e autor de numerosas obras literarias. Na actualidade desempeña funcións diplomáticas no Consulado de Vigo. Cando queiras, Farruco. Bueno, buenas noches. Pido a la posible audiencia disculpas, pero voy a hablar en castellano porque es el idioma que hablo cotidianamente, entonces me expreso más ágilmente. Yo no soy muy bueno con la oralidad, creo que soy mejor escribiendo, pero bueno, aquí estamos y enfrento el reto de algunos compañeros queridos que me han pedido que exponga durante unos minutos mi visión de Venezuela, que es lo que quiero hacer, ¿no? Pero ya quiero aclarar de antemano que no voy a hacer una exposición con datos, con cifras, sino con criterio. Una Venezuela sentida, una Venezuela querida, con un cariño muy profundo, ¿no? Y digamos una Venezuela desde el corazón, pero no un corazón ensimismado, sino un corazón pensante, corazón que vea la realidad, ¿no? Y Venezuela lleva 500 años luchando, desde que tiene historia, digamos, historia escrita, desde que conocemos su historia escrita, ¿no? Son 500 años de lucha, siempre por buscando una vida mejor, una vida en común mejor, una mejor realidad para su gente, ¿no? Ya conocemos la historia de Venezuela que nos contaron los conquistadores y la historia colonial. Tenemos que conocer también la historia que se nos cuenta desde la resistencia de los pueblos indígenas, que fue muy fuerte, pero que bueno, fueron diezmados, fueron prácticamente desaparecidos. En Venezuela hoy día 36 lenguas todavía vivas, ¿no? Que son lenguas oficiales donde tienen una base social humana, ¿no? Pero claro, predomina el castellano. Es un país complejo y después toda esa cosa de la trata de esclavos y los millones de personas que llegaron allá, una sociedad bien compleja y siempre oprimida, siempre buscando luz, ¿no? Y ya conocemos lo que ocurrió en el principio del siglo XIX, pues la etapa liberadora, la etapa donde los pueblos de lo que es Latinoamérica y el Caribe se fueron alzando contra la opresión imperial en ese momento de España y después de otros imperios, ¿no? Fue una guerra muy fuerte que duró unos cuantos años y que la población de lo que hoy es el territorio de Venezuela, de unos 900.000 habitantes, quedó en 600.000, un tercio de la población desapareció en la guerra, ¿no? El ganado, las riquezas, quedó sumida en unas dificultades, pero se logró
digamos, el único bien posible, como decía Bolívar, que era la independencia política. Pero claro, esa revolución enseguida fue traicionada. Páez, que era un gran guerrero, tomó la presidencia. Bolívar tiene prohibida la entrada a Venezuela, muere en una especie de exilio, pero también aislado por la oligarquía colombiana. Es decir, después el pueblo venezolano durante todo el siglo de Venezuela, XIX, intentando emanciparse. Sale un líder muy carismático, que es Zamora, pero y reúne un ejército popular y también es asesinado cuando iba ya hacia Caracas, ¿no? Por un francotirador. Esa es una lucha de muchos años, una lucha que sigue todavía, ¿no? Después del siglo XX, que es el siglo petrolero, es un siglo terrible de gran crecimiento. Venezuela pasa como de 1,5 millones de habitantes a principios de siglo y después de un siglo XIX muy complejo a tener 32 millones de habitantes. Ahora es un crecimiento terrible y bueno, ahí ya sí tenemos encima otro imperio, ¿no? Otro imperio y otros imperios también que coadyuvan allí. Está la presencia muy fuerte durante todo ese siglo de los Estados Unidos, ¿no? Dictaduras, momentos estelares como cuando el pueblo derrota la dictadura el 23 de enero del 58, pero que enseguida es traicionado por un pacto que se da entre la socialdemocracia y el socialcristianismo, Acción Democrática y COPEI. Yo quise poner aquí, yo sé que no se ve muy bien, está proyectada una imagen, tiene ya unos años, una imagen de Caracas. Claro, con la luz no se percibe muy bien, pero a mí me gusta ponerla porque indica muy bien lo que es la sociedad venezolana. Este es una autopista que pasa por la ciudad. De un lado, de este lado, se ve una zona de clase media, no es ni siquiera el 5% de gente muy rica, la burguesía, los oligarquianos, es una clase media que equivalía, cuando fue tomada esta fotografía, al 20% de la población. Del otro lado, separados por autopista, los barrios de Petare, que son, se dice que son los más grandes de América Latina. No hay ni un árbol. Eso es densidad de construidos en la pobreza, problemas. Aquí llegó a producirse en Venezuela, llegó ya después de esos años de democracia representativa, llegamos a alcanzar casi un 70% de pobreza, con un número también fuerte, ¿no? En 20 y tantos de pobreza crítica. Y el pueblo engañado votaba por uno para salir de ese y caía en el otro y así oscilaba, ¿no? Se produce una especie de insurrección debido a la represión contra el pueblo, contra los sindicatos, una insurrección en los años 60, guerrilla urbana, pero es derrotada también, ¿verdad? El pueblo pierde la esperanza, pero sigue de una manera u otra, siempre demostraba su espíritu de lucha y su presencia, ¿no? En esas condiciones, en un momento dado ya, a finales de los 80, se produce la primera, lo que podemos considerar la primera revolución popular contra el neoliberalismo, que es el pueblo alzándose contra el paquete de medidas neoliberales. Una explosión sin dirección, no dirigida por ningún partido. El pueblo salió a la calle desordenadamente, pero el gobierno sacó el ejército a la calle
y produjo una cantidad de muertos de 3.500 muertos, enterrados en fosa común. Eso fue terrible, una vergüenza para la clase política que fue autora de esa matanza, para las propias Fuerzas Armadas de ese momento, y dejó una huella muy honda. 3.500 personas muertas en una masacre de la que no había precedentes. Eso en una juventud militar deja una inquietud, una juventud militar nacionalista, y insurgen el 4 de febrero del 92, acaban de cumplir 30 años, ¿no? Son igualmente derrotados, hacen un intento el 27 de noviembre, son derrotados a su vez, caen presos. El pueblo los apoya y los apoya de tal manera que el gobierno tiene que hacer una especie de gesto, pensando que eso se iba a quedar allí, y los va liberando, los saca de la prisión. Pero entonces cuando Hugo Chávez, que lideraba ese movimiento, dice: me voy a las catacumbas del pueblo, renuncia a las formas insurreccionales, lo piensa bien, y va y se lanza, después de ese trabajo en el seno del pueblo, se lanza a la presidencia de la República. Y gana por absoluta mayoría, con un sistema electoral atrasado, manipulado, tramposo, manual. Es decir, sin embargo, no pueden parar el triunfo de Chávez. Chávez venía con sus compañeros con un programa que se llama el Programa Nacional Simón Bolívar. Y la principal promesa, prácticamente la única promesa que él hizo en su campaña, era refundar la República con una nueva constitución. Ese año, con la participación popular del pueblo, que elige que haya una nueva constitución en referéndum, que después elige a los constituyentes, que después discute masivamente en todo el territorio las propuestas. Ese año se aprueba una nueva constitución y se aprueba por la mayoría del pueblo. Y empieza Chávez a gobernar, digamos, con mucha sabiduría. Hoy día yo diría un poco también con una cierta ingenuidad. Él pensaba que tenía muy claro quién era el enemigo, pero no pensaba que iba a ser tan descarada y la participación norteamericana desde el primer momento. O sea, no llevaba 3 años gobernando, no había hecho ninguna declaración socialista, incluso hablaba de una tercera vía, una cosa realmente moderada, y de repente, ¿verdad?, le dan un golpe también terrible que dura 47 horas. El pueblo sale a la calle, rodea los cuarteles, participan 100 altos mandos militares. Sin embargo, los cuadros medios militares y el pueblo logran derrotar esa dictadura precoz que no llegó a durar ni siquiera 2 días, ¿no? Chávez se consolida, tiene un gran apoyo, empieza a gobernar, ¿verdad?, cada vez con más fuerza en su revolución democrática. Son muy bonitas las cosas sobre las que se construye esa revolución democrática, protagónica, participativa, una revolución humanista, pacífica, internacionalista, solidaria, una revolución basada en el amor, nunca en el odio, digna, combativa, una revolución donde cabe todo el mundo, menos la burguesía, obviamente, porque va en contra de sus intereses. Una revolución que se piensa larga, que va a durar, una revolución que es para los hijos, los nietos, pero para sentar las bases de la patria futura, ¿no? Pero bueno, un apoyo popular inmenso de 29 elecciones
el pueblo ha apoyado, digamos, la línea revolucionaria en 27 elecciones, ¿verdad? Solo las únicas 2 veces de esas 29 donde hubo una pérdida por pocos votos fue con respecto a una reforma constitucional que la derecha sembró demasiadas dudas con su hegemonía mediática, y la otra, muerto Chávez, una elección parlamentaria con el pueblo un poco golpeado, ¿no? A pesar de que llevó a Maduro a la presidencia, y después con este bloqueo terrible, esta guerra multifactorial, una guerra integral a que está sometido nuestro pueblo, que no tiene parangón. Es una guerra siempre con la amenaza militar, pero no hecha con medios militares, digamos, no ha habido una invasión de ejército, un bombardeo propiamente dicho, aunque sí hubo ese acoso paramilitar, intentos de magnicidio y absolutamente cortarle el oxígeno a la vida cotidiana, al funcionamiento del Estado, cortarle el sistema financiero, cortarle la posibilidad de comprar cualquier cosa en el exterior, medicamentos, alimentos, una persecución terrible. No se puede ni enviar, el Estado no puede ni siquiera enviar los recursos para mantener los servicios exteriores, los consulados, las embajadas, los pagos a la ONU, los pagos a los organismos internacionales, un absoluto bloqueo cruel que ha generado miles de muertos, que ha generado también, bueno, ha afectado terriblemente la vida cotidiana. En un estudio que se ha hecho ya hace unos años, se contabilizan 40.000 muertes directas producto de ese bloqueo, ¿no? Esto me quedan 3 o 4 minutos. Contra eso, sin embargo, el pueblo venezolano, como ustedes saben, con esa revolución hermosísima, esa revolución bonita, esa revolución que no va a ser entregada, que llegó para quedarse, con un chavismo que llegó para quedarse, con una visión del mundo eh, mm, plena de humanidad, ¿verdad? Calumniada, perseguida por Estados Unidos y extrañamente, o no tan extrañamente, por la Unión Europea, actuando en complicidad con los Estados Unidos, casi como si fueran, y lo digo con una cierta pena porque ustedes conocen mis orígenes, pero como si fueran países satélites de los Estados Unidos. Se habla incluso, los analistas están hablando ya de que la realidad ha cambiado en términos de bloques, en términos de las grandes potencias. Está Estados Unidos, está Rusia, está China, sus áreas de influencia. Europa en ese análisis no aparece. Europa está sin saber muy bien qué hacer, siempre a la saga de los Estados Unidos. Bueno, digamos, una introducción que se quedan muchas cosas por fuera, pero que creo que es suficiente como para entender la situación que vive el pueblo venezolano y su voluntad férrea de no entregar esa revolución. Decir también, en los 2 minutos que me quedan, que cuando Chávez se presenta a la elección en 2012, se presenta con un programa de la patria un poco para diseñar el futuro en los siguientes años, ¿no? Y ese plan tiene 5 objetivos generales que, a mi modo de ver, resumen bastante bien lo que son las tareas de la
revolución bolivariana, ¿no? El primero de ellos es defender y consolidar y expandir la independencia, que se logró en su momento políticamente, pero que no se logró en los siguientes, en los demás factores, en el factor económico, ¿verdad? En los demás aspectos de lo que significa una soberanía a plenitud. La tenemos en lo político, pero bueno, esa revolución, esa independencia tiene que, digamos, despejar todos los horizontes, ¿no? Un segundo punto que es la construcción del socialismo, con esa revolución donde el pueblo es el que tiene el poder. Un tercer punto, digamos, objetivo general de ese programa es en una Latinoamérica y el Caribe emergentes como potencia, en esa geopolítica de bloques y de multilateralismo, ¿verdad? Con un sentido de igualdad, de equilibrio entre las naciones, como decía Bolívar, Venezuela también sea una potencia en lo económico, no más ni menos que los demás, una potencia en lo financiero, en lo cultural, ¿verdad? Ahora lo es en cuanto a la dignidad, con mucha fuerza, ¿no? Contribuir entonces a esa nueva geopolítica, con ese mundo multilateral, multicéntrico, multipolar, y contribuir también, una cosa que le preocupaba mucho a Fidel, que le preocupaba a Chávez, que decía, no hay que, ante el cambio de clima lo que hay que hacer es cambiar el sistema, porque no hay otra solución, ¿no? Que es la preservación de la vida en el planeta y de la especie humana particularmente, ¿no? Recordamos que Fidel murió con esa preocupación y Chávez la planteaba también con mucha lucidez y mucha profundidad. Una revolución de la razón amorosa como bandera, una revolución inserta en esa larga lucha de la humanidad por emanciparse, lo que podríamos denominar la causa humana. Ahora, si les parece, podemos conversar un poquito. Si hay alguna pregunta, siempre a la orden. Pois moitísimas grazas, porque penso que é fundamental que alguén que estea cos pés, aínda que teñas aquí a cabeza que estés cos pés tamén postos en Venezuela, que poida darnos unha perspectiva que non compre os discursos que nos venden sempre desde os medios europeos ou occidentais. Están pasando a ter unhas preguntas polo chat, a ver. Teño unha pregunta para Farruco. Cales son os principais retos do futuro da revolución bolivariana? Bueno, el primer reto es, desde luego, no entregarse, ¿no? No es fácil. No es fácil porque lo que pasa es que, como decía, hay un pueblo consciente, y cuando hablo del pueblo no me refiero a la totalidad de la población, sino fundamentalmente al pueblo organizado. Tenemos una vanguardia muy lúcida, tenemos un partido que tiene millones de militantes, que ha aguantado unos golpes que nadie se imagina. Habría que vivir allá para saber lo que significa. Imaginemos que España fuera bloqueada, por poner un ejemplo, que no se le permitiera entrar gas, que no se le permitiera entrar gasolina, que no se le permitiera entrar a un turista, que no se le permitiera tener relaciones financieras porque se le saca del sistema financiero, que cualquier operación española fuera bloqueada económicamente, una España sin poder comprar ni vender ninguna mercancía. ¿Cómo aguantaría? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil un país bloqueado,
pero que además está en lo que Estados Unidos considera su patio trasero con la doctrina Monroe, que para ellos no existe eso, algo parecido en el resto del mundo, porque ellos tienen 900 bases militares en todas partes del mundo, pero en América Latina no. Ya recordamos lo que pasó cuando la Unión Soviética puso los cohetes en Cuba, unos cohetes muy defensivos, pero bueno, pero que alertaban, ¿no? Bueno, se creó una crisis mundial que casi lleva a una guerra nuclear, ¿no? Es decir, con Estados Unidos, que lleva 100 años dando golpes, conspirando, tumbando gobiernos, ahora golpes jurídicos, golpes parlamentarios, golpes militares de todo tipo, no es fácil, bloqueado, no es fácil, pero nosotros hemos aguantado. El primer reto es aguantar. Y no nos quieren tumbar, no quieren erradicar el chavismo, no solo porque seamos un país muy rico en energía, en biodiversidad, en agua, en materias primas, que lo somos, ¿verdad? Seguramente tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo y eso es muy apetitoso para los Estados Unidos, ¿no? Y de gas, y oro, y níquel, etcétera, sino porque además está el ejemplo que da el pueblo y el gobierno venezolano, ¿no? Nosotros no exportamos revoluciones. Las revoluciones, cada pueblo la hace a su manera. La emancipación tiene que ver con las circunstancias y las culturas de cada pueblo, ¿no? Son procesos muy complejos. Nosotros no exportamos eso, pero sí exportamos ejemplo, dignidad, ejemplo de resistencia, ¿no? Entonces, en medio de estas circunstancias terribles, ¿verdad? Construir una sociedad próspera, que lo estamos logrando, que lo vamos a lograr en paz, ¿verdad? Construir esa patria soñada para los hijos, para los nietos, ¿verdad? Eso es fundamentalmente el reto principal. Porque en términos espirituales, yo creo que ese pueblo organizado siempre hay, digamos, posibilidades de crecimiento. Eso no termina nunca, el ser humano de construirse a sí mismo en libertad, ¿no? Y en sociedad. Pero yo creo que hemos dado muestra de una moral de combate que es muy difícil de desconocer. Bueno. Correcto. Temos máis preguntas. Como valora a actual relación entre o goberno venezolano e o goberno español? Supuxo algunha mellora a presenza de Unidas Podemos no goberno ou é similar a existente anteriormente? Sí, en mi condición de diplomático yo no puedo referirme, digamos, a la política española, ¿no? Y siempre con ese principio que yo estaba hablando. Cada pueblo en su realidad construye sus digamos, sus propias condiciones para una emancipación verdadera, ¿verdad? Para construir una sociedad de igualdad, no igualdad en el papel, igualdad real, igualdad de condiciones, igualdad en los hechos, ¿verdad? No solo una igualdad jurídica, es una igualdad plena, de verdad. Cada pueblo le toca, ¿no? Pero en esa incomprensión que hemos sentido en Europa y que a veces nos ha sorprendido en una sociedad que tiene tantos lazos fraternos, digamos, en una sociedad, no, en una estructura de poder político, económico, ¿verdad? Que como la que hay en el Reino de España, que nos sorprende. Bueno, ahí nosotros no podemos sino agradecer la solidaridad que hemos
visto prácticamente en todo el pueblo español. Y digo siempre en el pueblo que se organiza, en el pueblo que desarrolla su vanguardia, su conciencia activa en la vanguardia, ¿no? En Galicia hay una solidaridad que es maravillosa. En el País Vasco, en Cataluña, en Castilla, en Andalucía, en Canarias, la solidaridad ha sido transversal en las distintas naciones del Estado español. Y otras posturas de personas que no son revolucionarias, pero que han demostrado también una lucidez importante, como la del expresidente Zapatero, que ha demostrado una comprensión, un entendimiento de lo que es la realidad latinoamericana y la realidad venezolana en particular, que se echa de menos, digamos, en lo que pudiéramos denominarnos, si es correcto, una clase política, obviamente de derecha, de ultraderecha, y también, digamos, progresista. Se echa de menos una comprensión lúcida y un compromiso con una América Latina con la cual se debería estar en deuda, ¿no? Porque mucha de aquella energía extraída vino a parar a España y a Europa en general, ¿no? Pero bueno, la vida es así. La vida es así. Siempre hay claroscuros y estamos en batalla. Por cierto, los medios, ahí sí no hay medios. Ahí no hay medios solidarios con Latinoamérica en general. Digamos, los grandes medios, no me refiero a un pequeño medio de un partido, de una organización, pero los grandes medios, y los grandes medios del Estado español particularmente, incluyendo los diarios progresistas digitales, ¿verdad?, que uno lee todos los días. Sin embargo, la incompresión de América Latina, bueno, empieza porque el día amanece, y me refiero a periódicos como Público y como El Diario. Empiezan con las noticias de Europa, ¿cómo se llama? La agencia, la EFE, la agencia europea, las multinacionales, ellos las colocan. Eso es la mentira mediática. Y después no las corrigen, ya quedan allá. Después ponen un artículo de alguien solidario, aparece un artículo de Pascual Serrano, de otra figura y tal, pero con eso el daño que ellos hacen, digamos, en la cobertura internacional, pues no lo compensan de ninguna manera, ¿no? Ahí sí sentimos que hay en ese cerco, el cerco mediático es particularmente fuerte. Y no digamos en Galicia, con La Voz de Galicia, con El Faro, con Atlántico, con La Región, con los distintos periódicos, ¿no? Menos mal que hay una ventanita que se llama Nos Diario, donde se me permite escribir una vez al mes, y yo, bueno, trato de alguna manera de contar estas verdades de Venezuela. Correcto. Vale, ahora cambiamos a Europa. Quería preguntar cómo valoras desde Venezuela o qué está a acontecer en Ucrania. No, eso es una vergüenza, y nos volvemos otra vez al tema mediático. Esas son decisiones de Estados Unidos. Estados Unidos, en su visión geopolítica, pensemos que es un imperio que de alguna manera muchos de nosotros lo sentimos que empezó su decadencia. Ya no está en su mejor momento. Ya no es innegablemente quien tiene el mayor, digamos, poder económico, ¿verdad? Ya no es quien tiene la capacidad
de aplastar a los demás militarmente, por más que su presupuesto militar es 15 veces el de cualquier otra nación, incluyendo a Rusia, etc. Es abrumador, ¿verdad? El gasto militar. Pero bueno, es una sociedad que vive de la guerra porque su economía se sustenta en la industria de la guerra, en la industria química, y necesita guerras, ¿no? Y bueno, ese imperio en decadencia trata de que no le sorprenda un poco lo que va sucediendo. Y está surgiendo, bueno, Asia no es el Asia que era, China no es lo que era, Rusia, ¿verdad? Que es un país hoy día capitalista, pero no es imperialista y se opone al imperialismo y se opone a la hegemonía de una visión unilateral, ¿verdad? Irán, cuya revolución compartiremos uno en unas cosas, otras en otras, porque es otra cultura, otra visión del mundo, pero no es imperialista. Entonces, ese imperialismo que lo representan los Estados Unidos decide ir colocando bases en todas partes del mundo. Uno lo busca en internet y ve dónde Estados Unidos tiene las bases y el planeta está lleno de bases militares, ¿verdad? Más de 900. Pero además la flota, las distintas flotas que tiene, barcos, cohetes nucleares, por todas partes. En España tenemos bases militares norteamericanas. Bueno, entonces, violentando sus promesas verbales y un poco lo que estaba asegurada de que no iban a rodear a lo que ahora es la Federación de Rusia con bases militares, como sabemos, Estados Unidos, que es quien manda en la OTAN, ¿verdad? Esa alianza del Atlántico Norte, bueno, decidió ir poniendo en todos los países que rodean a Rusia, digamos, su estructura militar agresiva, ¿verdad? Hasta que Rusia llegó un momento que dijo, hasta aquí llegamos. Vamos a montar una crisis, ¿verdad? Y no han hecho ningún otro gesto que no sea mover tropas dentro de su territorio. Han asegurado que no van a invadir Ucrania y han hecho de la diplomacia, digamos, una cosa de una gran dignidad, de una gran valentía, de una gran firmeza, buscando el diálogo, buscando la paz. Pero bueno, ya sabemos cómo se están moviendo las cosas. Lo que otra vez vuelvo a decir es que me da vergüenza a mí, me da vergüenza la Unión Europea. Me da lástima, ¿no? Hablo de la Unión Europea. Y cuando hablo de Europa, hablo de la Europa del poder. Ojo, no hablo de los pueblos que constituyen esa Europa, digamos, valga la redundancia, de los pueblos. Esa Europa que tiene tanto en su haber en términos de logros civilizatorios, de espirituales, de dignidad, de cultura, de creación, de luchas. Bueno, siglos de lucha. No la Europa de conquista, la Europa colonial, la Europa del tráfico de esclavos, que fue la Europa del poder. Hablo la Europa de los pueblos. Y creo que si me preguntasen cuál es la principal tarea de los pueblos de Europa es liberarse del imperialismo. Esa es la contradicción más importante que a mi juicio tiene cualquiera que haga política en Europa. Creer que existe y luchar contra él. Y sacarse esa estructura de poder de encima. Vale, ahora cambiamos outra vez de lado do mundo. Como valora a situación política en América Latina hoxe despois dos cambios de goberno en Honduras ou Chile e as portas dunhas eleccións no Brasil e en Colombia? Sí, yo creo que
Pinta bien, se ve bien, se ve bien. Han sido derrotados, se revirtió el golpe de Honduras, por ejemplo, se revirtió el golpe de Colombia, los golpes de Venezuela. Bueno, ya contamos antes que se revirtieron muy, muy rápidamente, ¿no? Brasil parece que ya coge un rumbo, Argentina también, Perú con sus más y sus menos. Recordemos que la oligarquía peruana es de lo peor, casi peor que la oligarquía colombiana, que ya es decir, ¿verdad? Y que la oligarquía chilena. Bueno, ahí entonces hay todo un panorama, digamos, que hay que respetar los procesos de cada país. Muchas de estas situaciones de progresismo, nosotros los valoramos en lo que valen, ¿no? ¿Verdad? A veces queremos que cometen errores, a veces que creemos que por cobardía, ¿verdad? Algunos de estos voceros progresistas atacan a Cuba, atacan a Venezuela, quieren diferenciarse, quieren distanciarse, creen que eso le va a dar mejor espacio. Se equivocan, los pueblos son los que mandan, los pueblos son los que tienen la conciencia y la conciencia activa, ¿no? Es decir, pero bueno, esos son pasos que se dan, ¿verdad? Hay unas cuantas revoluciones en América Latina, hay unos cuantos gobiernos progresistas, digamos, hay un antiimperialismo latente en muchos de los pueblos como conciencia, digamos, vamos enrumbándonos, vamos bien. Vale, temos aquí a última pregunta. Seguindo co contexto da pregunta anterior, quería saber que perspectivas tes das eleccións en Colombia e como poden afectar estas as relacións entre ambos países. No, cambiaría completamente, ¿no? Recordamos que esa oligarquía colombiana que viene desde hace 200 años la misma, ¿no? Es una oligarquía criminal. Cuando se ve amenazada, mata, como mataron a Gaitán, ¿verdad? Tiene cientos de miles de muertos en su haber, pero además vive del negocio de la droga. Recordemos que Colombia es el país que produce más droga del mundo. Produce el 70% de la droga, de la cocaína y otras drogas, ¿no? El 70%. Es una paradoja porque Estados Unidos, que es el país más consumidor de droga del mundo, ¿verdad? Tienen una alianza, pero entrañable de hermanos. De hecho, hicieron un pacto que le permitió a Estados Unidos poner 7 bases militares conocidas, más a las otras cosas que no se dicen, ¿verdad? Es como un país, es un protectorado también de los Estados Unidos, ¿no? 7 bases militares y para enfrentar el problema de la droga, y esos son datos de la ONU y del organismo internacional. La droga lo que ha hecho es crecer, ¿no? Bueno, y toda esa estructura paramilitar, toda esa cosa terrible, ¿no? Entonces allí hay fuerzas que se oponen a eso, a ese narcoestado, a esa oligarquía narco-paramilitar, ¿verdad? Y hay desde el campo revolucionario hasta campos de izquierda y campos progresistas, ¿no? Ahora tienen un candidato, que Petro, que no sea como el candidato Boric, que no se refieren bien a Venezuela, siempre quieren distanciarse, pero evidentemente la victoria unitaria de uno de estos candidatos progresistas entendemos que va a cambiar la relación. Venezuela y Colombia son pueblos hermanos, muy, muy iguales. Formaron parte de lo que hoy se conoce como la Gran Colombia, que era la Colombia de la época de Bolívar, ¿no? Se unió el territorio, la Colombia era el territorio de Colombia.
de Colombia y de Venezuela y otros países, ¿no? Entonces, recorrimos juntos muchos años, ¿no? Y tenemos sueños comunes juntos, ¿no? Y nos esperan un futuro prometedor a ambos pueblos, muy, muy hermanos, muy queridos, ¿no? Así como no son queridas por el pueblo colombiano las oligarquías venezolanas, ni por supuesto sus propias oligarquías, y así como no son queridos por el pueblo venezolano las oligarquías colombianas y nuestras oligarquías. Va de retro Satanás con esa estructura de poder que han saqueado a nuestro pueblo y lo han mantenido dominado y explotado durante mucho tiempo. Pois moitas grazas por estar hoxe connosco, por parte de Mar de Lumes e de Galiza Sempre. En serio, é un placer poder contar contigo e que nos achegues un pouco máis a perspectiva de Venezuela e tamén o contexto de América Latina. Para a xente que nos está vendo, pois seguímonos encontrando nestas xornadas, que haberá máis. E nada, despedirnos de Farruco. Bueno, pues muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.